¿qué tal, amigos del Lex Conversa? Bienvenidos una vez más a este que es su espacio. Hoy, como las últimas entrevistas, me acompaña mi amigo Juan José Castro. Hola, amigo, bienvenido. Laura, licenciada, buena amiga, socia, todo, colega. Siempre es un gusto saludarte, verte y hacer este programa. Y pues, interesante el tema de hoy. ¿Qué vamos a ver? Cuéntame. Pues la digitalización del SAT. Está interesante, está bueno. Hay mitos. Hay realidades. Hay casos de terror. Ajá. Ninis, ¿o cómo son? Las nenis. Me van a echar hate de que ya soy de otra generación. Pues mira, la verdad está muy interesante porque ya ahorita la era de la digitalización ha venido a revolucionar la parte fiscal, administrativa y el día a día de todos, ¿no? Principalmente lo vemos desde, pues ahora sí que vemos la brecha generacional. Nosotros antes veíamos el celular y no sé, digo, tú eres mucho más joven. Pero yo me acuerdo del Nokia que no tenías internet, pero era indestructible. Claro. Ya ahorita todo está en la palma de tu mano, desde hacer una factura hasta, pues hay programas contables que te hacen un estado financiero en la palma de tu mano. Claro que ya va robusteciéndose cada vez más, ¿no? También es importante decir esto, hay muchos errores y que son reales y tangibles, ¿sí? Como por ejemplo, los contadores no van a dejar mentir, cuando vamos a presentar la declaración y estamos en días ya últimos de fecha, así es, correcto, bueno, antes del 17, que son la mayoría de las fechas en que tenemos para hacer los pagos. Exactamente, las declaraciones. Gracias, sí, la declaración. Pues vemos que la página del SAT se sobresatura, ¿sí? Los que tienen la fortuna de tener un programa prepagado o pagado o independiente, no voy a hacer el comercial, pues se facilita muchísimo más. Pero las personas que no tienen que entrar a la página del SAT y es hacer las operaciones desde el subtotal, desde pagar ICR, desde pagar IVA, dependiendo de qué es lo que vas a hacer, ¿sí? No todas las personas tienen las posibilidades de tener un programa para facilitarlo. Pero sí también es una realidad que pues el área contable y fiscal se ha ido, pues ahora sí los errores se han ido pues, haciendo menos para hacer más difícil una evasión o una elusión fiscal, ¿sí? Ahora, hay más control, hay más seguimiento, hay más vigilancia a través de la digitalización. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que es medible se puede mejorar. Y la contabilidad y los tributos es algo que se puede medir y lo tiene muy bien medido el gobierno. Entonces ha ido mejorando con los años. Hay un buzón tributario, así que eso cómo se come. Bueno, la mayoría de las personas ya lo conocemos, que desgraciadamente estamos en el área administrativa y fiscal, que no es otra cosa más que las notificaciones que el SAT te hace. Pero hoy tenemos gente, o sea, gente que nos escucha, que nos ve, que no son abogados, que no son contadores, que le tienen miedo y que dicen, si no lo abro, pues no me ven, ¿no? Es como esconderme y no me ven, y pues nada más falso que eso. Pues es como el efecto avestruz, ¿no? Meto la cabeza en el piso y ya, ya, me mimeticé como los camaleones. La verdad es de que no pasa eso. 3 días después de que te llega tu buzón, ya estás por notificado. Y contrario a las notificaciones personales que a lo mejor podías esconderte, digo, no se han quitado las notificaciones personales para ciertas eventualidades, como por ejemplo en fiscalización, en una orden de visita, una visita domiciliaria, te tienen que notificar personalmente o algún tipo de requerimiento o simplemente algún embargo, pues todavía vemos ese matiz personal, ¿no? Entonces, para que quede un poquito más claro, aunque yo no abra mi buzón tributario para ver la notificación que me llegó, aunque no lo abra, a los 3 días me tienen como que sí lo abrí y sí me enteré. Ya, así de sencillo. Así de simple. Así de simple. Así de simple. Entonces, pues realmente ese efecto de que me escondo, pues no funciona. Al contrario, es importante tener muy en consideración el buzón tributario y estar al pendiente, porque pasa demasiado de que uno se lo deja al contador. Y el contador, así como nosotros tenemos pues ahora sí que los clientes, el contador tiene más clientes. Porque entonces, es importante decir que aunque nunca lo hayas abierto, que aunque nunca hayas entrado a él, o sea, tu buzón ya está funcionando. Sí, bueno, aquí también es importante un área que es, ¿tienes RFC? ¿Tienes CURP? La mayoría sí lo tenemos.
en automático tienes tu buzón. Tienes fiel, pues la fiel no es otra cosa más que la firma electrónica. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se realiza? Te dan 2 archivos, estos 2 archivos y una contraseña hace las veces de una firma autógrafa. ¿Sí? Tú puedes hacer N cantidad de trámites con tu fiel. Incluso ya ahorita, un poquito más adelante, hablaremos de los convenios de colaboración de seguridad social con el SAT, los cruces de información, el SUA. Ya sé que se escucha bien técnico, pero tranquilos, no es otra cosa más que pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fiel es la que a nosotros nos da ese poder de ejercicio sin necesidad de que nosotros vayamos. Igualmente, como todo poder, pues es una obligación resguardarla, porque si yo tengo tu fiel, pues incluso pudiera aperturar alguna cuenta bancaria. ¿Sí? Sí, es tan personal como tu tarjeta del banco. Pues si esa no se la sueltas a nadie, la fiel tampoco. Exactamente. Tiene que ser con personas de muchísima confianza y de tu equipo. O sea, el contador y pues ahora sí que estar al pendiente, o tu abogado y estar al pendiente, y dependiendo de qué es lo que va a llevar. Si va a llevar un juicio civil, pues como porque que mi fiel. Exactamente. Pero a lo mejor en un juicio administrativo, en un juicio de nulidad que se pudiera llevar a cabo por medio de la digitalización, te pide la fiel. Entonces te evita la cuestión de que, por ejemplo, hay estados, vámonos por niveles, ¿sí? Hay nivel federal, que la mayoría de los juzgados fiscales están en la capital. Nosotros aquí en Torreón, si no somos capital Saltillo, aquí hay uno, ¿sí? Ok, en los estados pasa algo similar, ¿sí? Nosotros podemos impugnar impuestos, pero aquí no tenemos un tribunal, tenemos una oficialía de partes, ¿sí? Hay algunos estados que están muy avanzados, como por ejemplo en Nuevo León, que sí te dicen, puedes tú actuar sin ningún problema con tu fiel. Entonces tú haces tu demanda o tu abogado hace tu demanda, dependiendo de quién te ayude o te asesore. Y la firmas. La firmas por ahí, ¡pum! Se va así, en línea. Y te contestan en línea y todo lo ves en línea y así. Incluso en el Poder Judicial, no me vas a dejar mentir, hay el archivo electrónico, creo, ¿no? El expediente electrónico. Entonces, de esa manera, pues ya se te facilita más. Ok, facilita por una parte, pero a la hora de fiscalizar también te va cerrando como esos espacios, ¿sí? Retomando lo de la notificación. Ok, todas las notificaciones tienen requisitos, ¿sí? La notificación por buzón tributario también. o notificación electrónica también tiene sus requisitos, ¿sí? Hay reglas misceláneas en las cuales nos ha dicho, aparte del Código Fiscal de la Federación, la regla miscelánea también tiene esos requisitos. ¿Se incumple algún requisito? Pues en ese momento tienes que, tú al impugnarlo, y para que se hacer notar ese error o esa violación. Exactamente. Acordémonos de una parte importante, presunción de legalidad. Así esté erróneo, se presume legal. Hasta que el usuario, el contribuyente, no hace notar ese error o esa violación. Exactamente. ¿Cómo lo vamos a hacer notar? Ok, a través de una aclaración, un recurso ante la propia autoridad o ante un órgano jurisdiccional. Y ese caminito, cualquiera de las tres, te puede decir la autoridad, revoco esa notificación, que no es otra cosa más que te dice, efectivamente, está errónea. Estaba mal. Ahí te va la buena. Tan, tan. O el juicio. Y volvemos a empezar. Volvemos a empezar. ¿Sí? Todo acto de autoridad tiene su nacimiento o tiene su vida jurídica cuando a ti te lo dan a conocer. No cuando lo hace la autoridad, porque luego también tenemos esa como creencia de que dicen, oye, es que la autoridad lo hizo en el 2018. Ok, ¿cuándo se te notificó? Pues en el 2019. Entonces, en el 2019 empezó a correr el plazo. Sí. Entonces, son cosas como que muy técnicas, pero es importante. Ahora, regresamos al tema de la digitalización. Ok, ya ahorita no solamente es SAT, sino también comparte información con el banco. Claro. Entonces, no es como que, oye, hice un depósito. Sí, pero ese depósito, si tú no aclaras de qué fue, se te presume como ingreso. Porque hay que decir que sobre los ingresos es sobre lo que se calcula, entre otros, por ejemplo, el impuesto sobre la renta.
Es Exactamente. el de las tasas más elevadas. Bueno, es que si ya hacemos un cálculo de lo que pagamos por impuesto, pues gracias a Dios que podemos sobrevivir, ¿no? Porque entre el IVA, el ICR, y luego te vas a los estatales, y luego te vas al impuesto sobre la nómina, y luego los que tienen casa predial, y súmale todavía las placas, y luego que si... No vamos a retomar el tema de las responsabilidades, pero en este caso, así como es de estricto el ejercicio, pues así es de como debemos de pagar, porque si no pagas es una multa, más actualizaciones, más intereses. Hablando de los depósitos, las nenis, estas emprendedoras que hacen ventas de 1000 productos, de una variedad de productos, que luego te dicen, no, hazme transferencia, pero en el concepto ponle tu nombre. No le pongas zapatos, no le pongas venta, no le pongas abono, no le pongas, porque me va a detectar el SAT. Ok. No mito urbano. Mito urbano. Me han contado, el amigo de un amigo que vendía ahí unos termos, ¿no? Ok. De nada sirve. ¿Sí? Tú le puedes poner que el depósito te lo hizo Santa Claus, es ingreso. Caridad. Caridad. Donativo caritativo. Exactamente. Así le pongas ahorita, hay ciertos conceptos que efectivamente no graban. Sí. Sí, en este caso, por ejemplo, yo te puedo poner préstamo. ¿Sí? En teoría, se supondría que si tú le pones préstamo, pues no genera, porque es un dinero que tú no hubo una compra, no hubo una transacción, ¿sí? La propia acepción te lo dice, o sea, es un y que en algún momento se va a regresar. Exactamente. Ojo, el hecho que tú le pongas préstamo no es suficiente para la autoridad fiscal para acreditarle que es un préstamo. Yo me imagino que el personal del SAT se va a atacar de la risa de ver todos los conceptos que ponemos en las transferencias. Hay que traernos a alguno del SAT al programa para que nos platique. Por ahí tuvimos un administrador, no sé si recuerdas, ahora que fue las elecciones, y decía mucho esa parte. Incluso uno de las entrevistas, Marcel, también ya ves que él es de Secretaría de Finanzas de Coahuila, que le mandamos un gran saludo. Y te aseguro que sí se han de carcajear. Te aseguro. Digo, con independencia de que el hecho de que tú no conozcas la ley no te exime de cumplirla, ¿sí? El medio de comunicación es el diario oficial de la Federación, ¿sí? Nosotros que somos abogados, te aseguro que tú no lo lees a diario, menos yo. Exactamente, o sea, siendo muy realistas, deberíamos de, sí, se debería de todos, porque es el medio de comunicación. Así como en el Estado es el periódico oficial del Estado, hace las veces del diario oficial también, y también hay algunos estados que es diario oficial del Estado. Bueno, depende del Estado, ¿no? Pero la obligación es leerlo, ¿sí? Porque es el medio de comunicación. Pero yo encuentro una dificultad ahí, porque yo les digo a mis alumnos, si ustedes le preguntan a la vecina para reclamar la pensión alimenticia, la vecina te sabe dar todo el proceso y hasta te dice con quién vayas, o sea, es como un tema muy de dominio público, ¿no? Con sus mitos y sus errores, pero la gente es un tema que conoce. Pero tú pregúntale a alguien sobre estas cuestiones de cómo cumplir obligaciones fiscales, cómo tratar tus depósitos, cómo cuidar tu contabilidad, pues realmente esto es un tema de especialistas. Tendrías que acudir con un contador, que yo siempre les digo que el contador es preventivo. Sí, el contador es la prevención de llevar una contabilidad sana, que te explique lo que son tus deducciones, qué requisitos deben de cumplir, cómo debes de pagar, cuándo debes de pagar, etcétera, etcétera. Y cómo debes de hacer, por ejemplo, para que la colegiatura de tus hijos sea deducible, pues la puedes pagar de cualquier forma menos efectivo. Exactamente. ¿Sí? O sea, con tarjeta de crédito, de débito, con cheque, transferencia, pero no en efectivo. Entonces, esas cuestiones las sabemos los que hemos estudiado un poquito así, la puntita del iceberg, que es toda la materia fiscal y administrativa, pero no la gente de a pie. Mira, lo que pasa es esto. La materia fiscal y administrativa, digo, yo soy un eterno romántico de la materia, es mi materia. Entonces, es complejo compararla con otro tipo de materias. ¿A qué quiero llegar? En materia administrativa, hace nada estaba revisando, son posibles 35,000 documentos o requisitos o procedimientos, esa es la palabra, 35,000 procedimientos que se pueden hacer. Sí, sí. Es todo, un universo. Todo. Segundo,
La parte de cada año hay reforma fiscal. Sí, por supuesto. Cada año. En otras materias, ¿no? Uh-huh. Tenemos la civil federal, que pues, va a entrar en vigor. El nuevo Código Nacional. ¿Cuánto tiempo tiene cada uno? O sea, que no hubo reformas. Más, saludos a los del estado de Durango. ¿Hace cuánto no se reforma? Uh-huh. Vemos, por ejemplo, nosotros que estamos en el área lagunera, los que nos ven de otros estados, es Torreón, Gómez Lerdo y áreas cercanas, Matamoros, a todos los que nos escuchan, saludos. No, y haces malabares entre la legislación de Durango y la legislación de Coahuila. Te voy a decir por qué. Porque una está muy retrógrada, saludos a los de Durango, y otra bastante avanzada, saludos a los de Coahuila. Sí. Entonces es un rollo. O sea, ves requisitos que en una sí lo ves y en otra no lo ves. Ok, en el área fiscal, compadrito, cada año va a haber reforma. Si tú sales de la universidad, te aventaste una maestría, no te actualizaste en 3 años, vas a saber exactamente lo mismo que el cuate que apenas va saliendo de la universidad. Sí, digo, indiscutiblemente va a haber experiencia y ya puede haber otro tipo de cuestiones. Pero, fíjate, en el 2024 hubo una recaudación de 0.5 billones de pesos, nada más de pura recaudación fiscal. Billones. Es un universo y todo esto se logró no con las personas de a pie, se logró con el área digital. Uh-huh. ¿Sí? Para que te des una idea tú a qué dimensión lo estamos nosotros viendo. Ok, una persona que dice, me prestó, ¿sí? Y es arriba de 15,000 pesos, el banco en automático le dice al SAT, oye, hubo una transferencia de 15,000 pesos. Hay recibió 15,000. Y ya sé que sea en una sola exhibición o que a lo largo del mes acumules depósitos por más de 15,000 pesos, pues. O sea, 15,001 pesos. ¿Sí? O 15,001 centavos, ¿no? Mira, y que mucha gente piensa que por ponerles otro concepto, descripción, o en diferentes bancos o en diferentes tarjetas vas a despistar a la autoridad. Pero yo les digo, es el ojo que todo lo ve. O sea, no hay manera. Con tu RFC, que es con el que abres tus cuentas bancarias, van a tener visión de todos tus movimientos, sea en un banco, en 2, en una tarjeta, en 2. De eso no hay manera de ocultarlo. De la muerte y pagar impuestos no te vas a salvar. Claro. Así de sencillo. ¿Qué pasa cuando los depósitos, por ejemplo, las transferencias las hace, digamos, entre esposos o una mamá a su hijo? Ok, cuando son esposos no hay ningún inconveniente. Uh-huh. Mamá a hijo, papá a hijo, tampoco hay inconveniente. ¿Y si yo le deposito a mi mamá? Tampoco. Okay. En este caso no hay, pero si es un tío, si es un primo, uh-huh. Si incluso creo, me van a dejar mentir, se los voy a checar, si son hermanos, sí graba. Ya. Sí, de ahí en más. O sea, de ascendientes y descendientes y entre esposos. Cónyuges. No. Porque incluso concubinos tendrías que comprobar el concubinato. Uh-huh. Sí. O sea, aquí recuerden que todos son registros. El área fiscal, todo es registro. Uh-huh. Todo tiene una huella, todo, de A a la Z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te casaste, ¿sí? En ese caso ya hay un acta. En el acta de matrimonio ya hay un registro. Con eso, ya ahora sí el SAT sabe todo. Todo lo sabe. Y yo siempre les digo, todo lo que haces, todo lo que hacemos todos los días con nuestro teléfono, por ejemplo, o con nuestra computadora del trabajo, deja una huella. Sí. O sea, el formulario ese que llenaste una vez a ver si tus signos eran compatibles con el de tu crush, deja una huella. O sea, ahí está vagando en el limbo del internet y algún día no sabes de qué manera te va a rebotar y te va a repercutir. O sea, todo debemos de ser tan extremadamente cuidadosos con lo que hacemos en línea, con nuestro manejo de redes sociales, porque todo deja una huella. Y si eso deja una huella, pues que nuestros movimientos bancarios no lo dejen. No, claro, es que regresamos a lo mismo, o sea, es un arma de doble filo. O sea, no quiero verme tampoco como conspiranoico. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, Wikileaks. Uh-huh. Wikileaks fue un problema que tuvieron en unas elecciones, utilizaron la información personal de muchas personas uh-huh. para poder ayudarle a cierto partido. Sí, eso por una parte. La última vez, bueno, pues precisamente con unos alumnos me decían, profe, pero a mí ¿qué me van a revisar? Digo, a lo mejor a ti en lo
particular, ¿no? Particular, en lo personal, no. Pero sí te van a decir, ok, supongamos, tú eres un alumno, estás en esta escuela, piensas de esta manera, voy a empezar a introducir información de cierta forma, ¿sí? Uh-huh. Y de esa manera es persuadir a las personas para que se vayan para allá, para acá, ¿sí? El manejo del efectivo, por ejemplo, el manejo del efectivo se ha ido alejando cada vez más. ¿Por qué? Por el control. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dejaste una huella. Así de sencillo. Si tú manejas efectivo, no dejas una huella. No manejen. Pero en este caso es importante decirlo. O sea, una transferencia va a dejar una huella. Uh-huh. Así de sencillo. ¿Sí? Una auditoría, y no solamente el SAT, sino incluso una investigación cualquiera, las autoridades tienen competencia para revisarte. Uh-huh. Así de sencillo. Sí, me van a decir los penalistas, sí, pero debe existir una orden, debe existir un motivo, debe existir un objeto. Sí, y si existe, claro que tienen competencia. Te van a buscar en tu Así de sencillo. Y fiscalmente tienes depósitos, hubo un reporte. Mira, cuestiones tan sencillas. La adquisición de un inmueble, ¿sí? Tiene un tope para que sea el control de efectivo, ¿sí? Pasas ese tope, pudieras encuadrar en una responsabilidad o en la de antilavado. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de asesorías que muchas veces las personas dan por la no actualización. Es que, insisto yo, a la gente le llega un papel del SAT, una notificación. Antes llegaban papeles, ahora te llega la notificación al buzón tributario y la gente inmediatamente ve SAT, ve y corre con un contador. Y a veces ya no es tema del contador. No, mira, hay temas que sí los puede resolver un contador, hay temas que lo puede resolver un abogado, hay temas que se van coadyuvando los dos y hay temas que no, ¿sí? Para hacer una buena estrategia fiscal necesitas un contador y un abogado, porque el abogado te va a decir siempre, el escenario peor va a ser este y la consecuencia de esta va a ser esta. ¿Sí? Y el contador te va a decir 2 más 2 son 4. Uh-huh. ¿Sí? Entre los dos van a diseñar un esquema, dependiendo de qué tan agresivo sea, porque también es importante decirlo. O sea, hay empresas que dicen, pues es que yo quiero pagarlo menos. Ok, lo legal es que tú pagues esto. ¿Sí? Pero muchas empresas en ese cuadro de legalidad dicen, oye, es que ni siquiera yo estoy tributando como si soy una persona física. ¿Sí? No soy un SA y mis ingresos son menos de 300,000 pesos. Ah, bueno, vete a este nicho que es el tuyo. En estas condiciones. Exactamente. Hay personas físicas que dicen, ¿sabes qué? Estoy en el de confianza, Repse, ¿sí? Repsico. Y en este caso pagan muy poquito ICR. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay sociedades anónimas que pagan demasiado. Hay asociaciones civiles son tasa cero. Hay exportadoras que son tasa cero. Y es que hay que decirlo que es tan delicado el manejo de nuestro dinero, de los ingresos, de la contabilidad, de los comprobantes, que hay patrimonios enteros que se han perdido, que han tenido que disolverse para pagar cuestiones fiscales. Sí, también es importante decir esta parte, o sea, las cuestiones fiscales son abajo de las laborales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué significa esto? Decir, oye, pero es que mi pensión alimenticia. Espérame, es la preferencia. Primero vamos a ver unas cuestiones y luego vemos las otras. Uh-huh. ¿Sí? Mercantil, espérame. Vamos a ver primero cuáles son las que tienen mayor preferencia que las otras. Sería alimentos, derechos laborales, derechos fiscales y después todos los demás. Ya te vas. Fórmense, a ver qué quedó. Exactamente. Pero aquí también va muy importante, o sea, si se pierde, hay caducidades, hay prescripciones que precisamente con el área digital se han venido evitando. Antes se les olvidaban, llegaba a Seguridad Social y te decía, te embargo los 2 micrófonos, ok, te dejo depositario, y le decíamos a él, y sigue grabando, y sigue hasta que se los lleven. Y pasaban los 5 años y no se los llevaban. Y no, ya cuando querían venir. Ya, oye, ya está prescrito, y le hablaba un buen abogado y vámonos, no se los llevaban. Uh-huh. No se los llevaba y te los quedabas. Y había patrimonios que sobrevivían con una buena estrategia legal, ¿sí? Ok, pero ya ahorita el área digital les manda una alerta, hey, van 4 años y medio. Sí, ellos ya, están. En tal fecha se cumplen los 5, ve y llévatelos.
y continúan. Inscríbelos, dependiendo de qué estemos hablando del embargo. Entonces, son partes importantes. Ahora, los convenios de colaboración entre autoridades de seguridad social y también autoridades fiscales. Es importante. Antes no había ese cruce de información. Las autoridades eran celosas con lo que ellos tenían de información. Tenían trabajadores que estaban dados de alta. Recordemos que Seguridad Social es Instituto Mexicano del Seguro Social con Infonavit. Se paga a través del SUA. Pues ahorita que empezamos la plática, no está tan complejo. O sea, se escucha difícil, pero no. SAT. ¿Sí? Antes no compartían información. Ya actualmente comparten información. Es más, pero te la pongo. Impuestos sobre la nómina. Impuestos sobre la nómina, que son estatales, comparte información con Seguridad Social. ¿Sí? Seguridad Social comparte información con Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Más o menos se volvió padre el chisme. Todos sabemos todo. Entonces, cada vez es más complejo. O sea, sí muchos critican de que, oye, pero es que la empresota paga menos impuestos. Ok, el conocimiento cuesta. Así de sencillo. No es lo mismo uno que tiene un contador y te va muy bien, tienes 2 contadores y un abogado fiscalista o 2 abogados fiscalistas, a la empresota que tiene un emporio de fiscalistas que va a hacer todas las estrategias para que pague menos. Y al final del camino no es ilegal esa estrategia, sino son cuestiones que tú legalmente puedes deducir. Ahorita decías tú, oye, la escuela es deducible. Sí, es deducible. Sí. El dentista es deducible. Sí. Más, te la pongo más bonita. El psicólogo es deducible. Claro. Todos los servicios médicos. Oye, que estoy en un curso de crecimiento personal, es deducible. Así de sencillo. Diplomados es deducible. Sí. Diferente pero el tema porcentaje. Es que ¿cómo saber? ¿Cómo el ciudadano de a pie que tiene su pequeño negocio o que es prestador de servicios profesionales o que tiene un emprendimiento, cómo saber cuáles son sus conceptos deducibles? Si no, para esto, esa es la parte preventiva que hace un contador. Sí. Mira, en teoría se supone que va a servir al contribuyente, en teoría se supone que va y te dicen, y en teoría se supone que te diseñan la estrategia. Los invito a que vayan. Para empezar, hablando de digitalización, que haya citas. Que la página del SAT te deje concretar una cita. Hablando de digitalización. Tengo muchos, a uno que otro cliente que me dice, ¿sabe qué? Mejor voy a ir. Y es más fácil que lo dejen entrar estando ahí en la puerta que queriendo sacar una cita en línea. Bueno, sí. Hablando de digitalización, es decir, no todo funciona tan bien como debería. Hay instituciones como, por ejemplo, para eso te ayuda Prodecon o te ayuda la Defensoría de Oficio, pero pues ahora sí es como cuando uno va al hospital. O sea, ¿tienes para ir a un particular o tienes para ir a un público? ¿Qué tipo de servicio es el que quieres? Que la Prodecon funciona muy bien. Sí, funciona bien, pero también está saturado. O sea, también hay que decirlo. O sea, ha habido mucho cambio, mucha modificación. O sea, no es ni bueno ni malo. Aquí el detalle es la atención. O sea, no va a ser lo mismo que te vayas tú a una institución pública de defensa, que también son buenos. O sea, la Prodecon es la Procuraduría de la Defensa del contribuyente. Entonces, quiere decir, lo mismo que es un defensor de oficio en materia civil, en materia penal, lo hace la Prodecon en cuestión de temas fiscales. O sea, puedes acudir ahí, si te llega un requerimiento, una multa, un documento, puedes acudir y ellos te van a dar la asesoría y la defensa. Exactamente, y también es importante decirlo. Hay defensoría pública en Poder Judicial en cuestiones fiscales y administrativas. ¿Cuál es mejor? Sería interesante pedir en transparencia ver los números. Ver los resultados. Porque aquí regresamos a lo mismo. ¿Es medible? Sí. ¿Cómo se mide? ¿Cuántos victorias hubo? ¿Cuántas nulidades hubo? ¿Cuántas validades hubo? ¿Cuántos para efectos hubo? Ahí es donde se mide. Son datos públicos. Al final del camino para eso sirve la transparencia. ¿Sí? ¿Todavía existe? ¿No la van a dejar? Pues ya no la desaparecieron. Bueno, es que ahí te va. Es transparencia del ente. Sí, o sea, tú solicitas el número al ente, al Poder Judicial. O sea, solicitas la transparencia. Que te lo den es otra cosa. Vamos a invitar ahí a uno de Derechos Humanos a ver si por ahí pudiéramos entrar. Es que está interesante. Como un experimento estaría padrísimo. Sí, fíjate que no sería mal una capsulita. Ahí coméntenos a ver qué información pública quisieran saber que está reservada y ver hasta dónde podemos topar. Hasta dónde podemos
conseguirla y quién nos puede ayudar. Pues, así con el tema de los derechos humanos, a ver hasta dónde podemos llegar. Al cabo, miren, este es un programa que está diseñado precisamente para todos. Como bien dijiste al inicio, en el intro, no solamente es para personas que somos abogados, ni para estudiantes, para todo el público en general. Te aseguro, digo, nos han escrito mucho, por ejemplo, de que dicen, oye, pero es que fui a tránsito y lo de la responsabilidad. Sí. Y estuvo muy interesante. Había una junta de tránsito, así, llegaron con una llanta, se las aventaron. Fue en otro estado, no fue aquí. Y me lo perdí. Y decía precisamente, ahí está, regrésame la lana y así. Y era lo que decía, o sea, una cosa es que vas tú y te dicen, no, y otra que actives los medios legales para hacerlo. Correcto. Sí, o sea, ahorita el tema fiscal, pues es activar los medios, es lo que te digo. O sea, una cosa es de que vayas tú al SAT y que te reciban. Ellos tienen toda tienen toda la obligación de recibirte. Y de darte la asesoría y de darte la información que necesitas dependiendo de la actividad que estás desarrollando, porque no es lo mismo para quien presta servicios profesionales que para quien hace fumigaciones, que para quien tiene una boutique, que para quien tiene una empresa de grúas. O sea, dependiendo de la actividad económica que desarrollas, son las obligaciones que tienes. Y hay que decirlo también, que no todas las obligaciones son obligaciones de pagar. No, muchas son incluso tasa cero y simplemente trámites. O sea, te vas a cambiar de domicilio, hay que informarlo. Agricultores, personas que no tienen el medio suficiente para ingresar a la parte digital, pues ahí se hicieron varias series de amparos y varias reformas precisamente para aprovechar. No aprovechar, sino que no estuvieran obligadas a esa parte de comprar. Parte de la obligación, pues. Exactamente. Entonces, para eso, todo eso te ayuda. Y ellos tienen, o sea, el SAT, me refiero al SAT, tiene sus espacios para servicios al contribuyente, para ese tipo de personas que vayan y cumplan. Para dar todas las facilidades para cumplir. Exactamente. Amigo, este tema es amplísimo, súper amplio, nos da para mucho más. Esperamos continuar en otro momento. Amigos del Lex Conversa, déjenos sus comentarios, compartan este video con quien le hace falta conocer de estos temas fiscales, si tiene un negocio, un emprendimiento, si tiene dudas, si ya lo fueron a molestar por el SAT, si ya abrió su buzón tributario y se asustó de lo que vio. Aquí estamos para darle continuidad, para darle nuestra opinión, nuestra asesoría. Recuerden que este espacio es suyo. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse para que les sigan llegando estas cápsulas informativas. Amigo, muchísimas gracias, siempre un placer. El gusto, también el placer es mío. Y como bien dijiste, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, si tienen un caso de terror, si quieren comentar alguna cuestión, con todo gusto, en la manera de lo posible, les haremos llegar una respuesta y si no la investigamos y entre todos lo resolvemos. Amigos de Lex Conversa, muchísimas gracias por acompañarnos. Este espacio es suyo. Nos vemos en una próxima entrevista y muchas gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho. Nos vemos.